La tabla periódica no es otra cosa que eso, es un ordenamiento sistemático de los elementos químicos. Los elementos químicos existen, sabemos que están, pero no podemos nosotros tener a los elementos desperdigados, sin ninguna distribución particular. Entonces, para poder ordenarlos y darle una distribución particular, utilizamos a la tabla periódica. La tabla periódica como tal no es la que nosotros conocemos actualmente, sino la tabla periódica ha sufrido una evolución y nosotros hoy día tenemos como objetivo tres cosas. Uno, conocer la evolución porque es parte de las preguntas de examen de admisión. Dos, conocer cómo ubicar un elemento en la tabla periódica, describir a la tabla periódica, cómo es, qué es lo que vas a encontrar y qué es lo más importante en la tabla periódica. Luego, lo último que vamos a ver como objetivo es las propiedades o tendencias periódicas, porque la tabla se llama periódica justamente por algo, o sea, no es que a alguien se le ocurrió llamarle tabla periódica porque el nombre era bonito, no, la tabla se llama tabla periódica porque hay algo que lo vuelve periódico dentro del ordenamiento de elementos químicos. Entonces, a eso es a lo que nosotros vamos a llegar como objetivo el día de hoy, ¿ya? Entonces, como te decía, la tabla periódica, tal como la conocemos nosotros, no es la que existía inicialmente. La tabla periódica ha sufrido una evolución en base a los distintos descubrimientos. Inicialmente lo que se conocía era el peso atómico, entonces era algo que se tenía que explotar, pero además del peso atómico se conocía que elementos químicos guardaban cierta relación entre ellos. Por ejemplo, químicamente eran similares, es decir, reaccionaban de manera similar químicamente. Entonces, esto ayudaba a ordenarlo. Un primer intento de ordenamiento fue, por ejemplo, Dove-Deiner. Dove-Deiner ordena los elementos en grupos de 3 en 3, de acuerdo a su peso atómico y de acuerdo a sus propiedades químicas, o sea, de acuerdo a cómo eran similares ellos entre sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dove-Deiner, hablamos de las triadas. Los elementos se ordenan en grupos de 3 en 3 según su peso atómico y elementos que sean parecidos. Muy importante en una triada que los elementos tienen que ser químicamente similares. Ese es básico, ¿ya? Los elementos tienen que ser químicamente similares o tienen que parecerse en la forma de su comportamiento. Y lo segundo, que el elemento central tiene propiedades intermedias entre los extremos. Por ejemplo, una triada muy importante, muy conocida, fue la triada del litio, el sodio y el potasio. El litio, el sodio y el potasio, ya te voy adelantando, son elementos metálicos, son elementos muy blandos, elementos que reaccionan violentamente con el agua. El litio, el sodio y el potasio tienen ese mismo comportamiento. Entonces, cuando tú hablas de estos tres elementos, son similares entre sí. Su comportamiento es similar entre sí. El litio, el sodio y el potasio se comportan de manera similar. Entonces, tienen una primera relación. Pero para que formen una triada, lo que tendría que ocurrir es que el elemento central tenga propiedades intermedias entre los extremos. ¿Y quién es el elemento central? El sodio. Mira, el litio pesa 7, el sodio pesa 23 y el potasio pesa 39. 7 más 39, 46. 46 entre 2 me da 23, que justamente viene a ser el peso atómico del sodio. Entonces, cuando nosotros hablamos de una triada, la triada es el ordenamiento en grupos de 3 en 3 de elementos que se comportan de manera similar, que son químicamente similares y particularmente el elemento central tiene propiedades intermedias entre los extremos. Para el tiempo en que vivía este señor Dove-Deiner se conocían aproximadamente unas 23 triadas, pero no resultaba lógico que los elementos se pudieran ordenar en grupos de 3 en 3, pero sin embargo ya se notaba que había algo de periodicidad o algo de parecido entre los elementos que indicaba que podía haber un ordenamiento más sistemático que este de acá. Entonces, cuando hablamos de Dove-Deiner, hablamos de las triadas. En el caso de Newlands, Newlands propone un ordenamiento en grupos de 7 en 7, haciendo alusión a las notas musicales. Por ejemplo, si tú tienes esta primera octava, así se llamaron las octavas de Newlands, se ordenan a los elementos del grupo en 7 en 7, haciendo alusión a las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, y luego continúa un do. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú ordenas a los elementos de grupos de 7 en 7, el octavo elemento se parece al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente. Ordenó a los elementos en grupos de 7 en 7. Y a este ordenamiento de grupos de 7 en 7 le llamó ley de las
octavas. Este ordenamiento también era por el peso atómico creciente y fue muy famoso porque la primera octava estaba formado por este grupo de elementos, ¿ya? La segunda octava, en este caso empezamos con el sodio se parecía al litio, el magnesio se parecía al berilio, el aluminio al boro y así sucesivamente. Primera octava, segunda octava, todos felices, todos contentos. Cuando entramos nosotros a la tercera octava, por ejemplo, en el caso del potasio, el potasio sí se parecía al sodio y al litio. Y es más, ellos forman la triada que vimos hace un momento de Dobereiner, ¿cierto? Entonces, estos elementos eran químicamente similares, perfecto. Luego el calcio se parecía al magnesio y al berilio, estaba bastante bien. Pero luego cuando vamos al siguiente elemento, que sería el escandio, en peso atómico, este elemento ya no tenía el parecido al aluminio y al boro. Entonces, como que el tema de las octavas no le fue bien a Newlands. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Este señor fue muy, no sé, muy destruido por la comunidad científica, porque le decían, oye, ¿cómo se te ocurre que los elementos químicos tú puedas ordenarlos como si fueran notas musicales? ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que estamos jugando? Cosas así. Es más, o sea, le decían, ¿qué te parece si te damos los nombres de todos los elementos químicos, a ver si tú puedes armar alguna composición, alguna música con esto de acá? Se burlaban feo de este señor. Sin embargo, gracias a este ordenamiento que él propone en grupos de 7 en 7, es que un químico ruso, lo vamos a ver en un par de diapositivas más, Dmitry Ivanovich Mendeleev, propone el primer ordenamiento periódico, la primera tabla periódica corta en base a los elementos químicos. Entonces, esto fue un buen aporte. Sin embargo, se cumplía la primera octava, se cumplía la segunda octava, pero la tercera octava ya no se cumplía del todo. Entonces, no le fue muy bien a Newlands, que digamos. Entonces, el primer tipo de ordenamiento son las triadas de Dobereiner, grupos de 3 en 3, el elemento central se parece o es intermedio entre los extremos. Cuando hablamos de las octavas de Newlands, son los elementos de grupos de 7 en 7, haciendo alusión a las notas musicales, y el octavo elemento se parece al primero, noveno al segundo, décimo al tercero, y así sucesivamente. Funcionó con la primera octava, funcionó con la segunda octava, pero en la tercera octava ya había complicaciones. Ya sea hablando de Dobereiner o yo sea hablando de Newlands, el ordenamiento era según el peso atómico, ¿ya? Ahora, una de las curiosidades en la tabla periódica aparece con este señor, con Chancellor Toers, ¿ya? Este señor ordena a los elementos en un elipse, en una hélice, ¿ya? Al que se le llama caracol o tornillo telúrico, ¿ya? Esto tiene la particularidad que si tú generas esta hélice que tienes acá, ¿ya? Los elementos que se encontraban en una misma línea vertical, ¿ya? Los elementos de una misma línea vertical eran químicamente similares, pero si tú te das cuenta, ordenabas a los elementos según el peso atómico creciente y colocabas en cada una de estas líneas verticales, que es llamada generatriz, colocabas a los elementos que eran químicamente similares. Entonces, esta fue una de las curiosidades, pero no tuvo mucho éxito pensar de que la tabla periódica podría ser de esa manera. Pero bueno, es un buen antecedente histórico y se considera para efectos de examen de admisión, así que deben tenerlo en cuenta, ¿ya? Luego aparece Lothar Meyer. Lothar Meyer fue uno de los la casi base para ingresar al sistema periódico actual. Lothar Meyer propone un ordenamiento periódico, no es en realidad una tabla periódica, sino él ordena a los elementos químicos según su peso atómico creciente. Él incluyó en su ordenamiento periódico a 55 elementos de los 63 que estaban, y él utiliza gráficas, ¿ya? Utiliza gráficas en donde relacionaba propiedades físicas de los elementos con su peso atómico. Entonces iba formando gráficas de esta manera. Un punto muy importante, y lo vamos a ver hacia adelante, es que este señor por primera vez va dejando espacios vacíos para elementos que no se habían descubierto. Entonces tiene una gran bondad este ordenamiento periódico de Lothar Meyer, porque es un ordenamiento de los elementos químicos mediante gráficas y va dejando espacios en blanco también para elementos que no habían sido descubiertos. Lastimosamente, este señor Lothar Meyer no publicó a tiempo su ordenamiento periódico, y quien sí publicó su ordenamiento periódico, y es más, lo hizo más sencillo de manejar,
fue a Dmitri Ivanovich Mendeleev. Este señor propone la tabla periódica, la primera tabla periódica, en la cual ordena los elementos químicos según sus propiedades químicas y según su peso atómico creciente. A diferencia de lo que había hecho este señor Lothar Meyer, que utilizó propiedades físicas, ¿ya? Este señor Dmitri Ivanovich Mendeleev propone la tabla periódica, pero según propiedades químicas, ¿ya? Y adicionalmente publica su trabajo antes que lo publica Lothar Meyer. Entonces, un poco que Lothar Meyer se quedó en el aire sin ser tan mentado en química, debido a que él demoró en publicar a su trabajo que tenía, ¿ya? Entonces, la tabla periódica de Mendeleev es muy importante. Es el primer ordenamiento sistemático de los elementos químicos según su peso atómico creciente y según propiedades químicas, ¿ya? La tabla periódica de Mendeleev aparece más o menos como la que ves aquí en pantalla. Esta tabla periódica de Mendeleev es una tabla en donde tú vas a tener por primera vez ordenaciones verticales, que son los grupos, y ordenaciones horizontales, que se llaman periodos, ¿ya? Los periodos son ordenaciones horizontales y los grupos son ordenaciones verticales. ¿Qué ventajas tiene la tabla de Mendeleev? La tabla de Mendeleev es importante porque es la primera vez en la que se ordenan los elementos de manera sistemática de acuerdo a sus propiedades químicas, y los elementos de un mismo grupo eran similares entre sí. Deja espacios en blanco para elementos que no se habían descubierto hacia ese entonces, y es más, se atreve a predecir cuáles serían las propiedades de estos elementos si es que llegaran a descubrirse. Por ejemplo, él propone a este elemento llamado ECA aluminio. El término ECA significa el primero después de. Entonces, cuando tú hablas del ECA aluminio, es el primero después del aluminio. Entonces, Mendeleev dice, oye, mira, este ECA aluminio es un elemento que más o menos va a tener un peso atómico de 68, su densidad va a ser más o menos 6, va a tener un bajo punto de fusión, sus óxidos van a tener esta forma, sus cloruros van a tener esta forma. Entonces, él predice esta y otras propiedades del ECA aluminio. Entonces, los científicos empezaron a buscar a este elemento químico y lo encuentran. Encuentran a este elemento químico que actualmente se conoce con el nombre de galio, y sus propiedades eran bastante coincidentes con lo que había dicho Mendeleev. El peso atómico, la densidad, el punto de fusión, la forma de su óxido. Entonces, Mendeleev era lo máximo en ese momento. Es más, aquí está. Este es el aluminio y este es el ECA aluminio. Entonces, Mendeleev había logrado algo muy importante. Había logrado, primero, establecer el primer ordenamiento periódico de los elementos químicos según propiedades químicas. Propuso por primera vez grupos donde los elementos se parecían químicamente entre sí. Propuso también el término de periodos. Predijo propiedades de elementos químicos que no se habían descubierto y dejó espacios en blanco para esos elementos. Y es más, gracias a su tabla periódica se pudo corregir algunos pesos atómicos que no habían sido calculados correctamente hasta ese tiempo. Entonces, Mendeleev lo máximo con su tabla periódica cuando la publica. Sin embargo, a pesar de tener tantas bondades su tabla periódica, también tiene puntos en contra, ¿ya? Punto en contra es, por ejemplo, que el hidrógeno no tiene una posición fija en su tabla periódica. Pasa lo mismo en la tabla periódica actual. Otro punto es de que en esta tabla periódica están mezclados metales, no metales. No hay una diferencia clara quién es metal, quién es un no metal. Hay periodos que tienen muchos elementos químicos y hay periodos que tienen pocos elementos químicos. No hay una forma de especificar, oye, ¿por qué tantos periodos o por qué tantos elementos en este periodo o por qué tan pocos elementos en otro periodo? No guarda mucha lógica. Ojo, primero, que el hidrógeno no tiene una ubicación del todo fija en la tabla periódica de Mendeleev. Segundo, que están mezclados metales con no metales. No hay una diferencia clara en quién es metal y quién es no metal. Tercero, que hay periodos que tienen demasiados elementos químicos y otros que tienen pocos elementos. Y no hay una explicación clara acerca de por qué ocurriría esto de acá. Adicionalmente, en su tabla periódica había inconsistencias respecto al peso atómico de algunos elementos. Para cuando estaba
Mendeleev todavía con vida, se empiezan a descubrir los gases nobles. Originalmente Mendeleev no quiso aceptar la existencia de los gases nobles. Profesor, ¿y dónde están acá los gases nobles? No nos los vas a encontrar porque no están en la tabla de Mendeleev original. Al inicio se descubrió al argón, luego aparecieron el helio, apareció el neón, o sea, hubo un rápido descubrimiento de estos gases nobles que inicialmente se llamaron gases inertes, y Mendeleev no aceptó de que estos elementos realmente existieran. Y una particularidad es que, por ejemplo, el argón, ¿ya?, tiene peso atómico 40. Entonces, si el argón tiene peso atómico 40 y nosotros seguimos el orden estricto del peso atómico, tendría que ocurrir que al argón nosotros lo tendríamos que colocar más o menos por acá, ¿cierto? Porque 39, 40, el peso atómico del argón. Entonces no tenía lógica porque se desconfiguraba todo lo que era la tabla periódica de Mendeleev. Es más, Mendeleev decía, no, ese elemento no existe, o va a pasar que cuando ustedes calculen el peso atómico más adelante, me van a dar la razón y van a ver que verdaderamente este elemento tiene un peso atómico que no corresponde con el que ustedes han tomado. Entonces, era tanta la presión que se habían descubierto otros elementos químicos que a Mendeleev no le quedó otra de hacer un grupo adicional en su tabla, ¿ya? Y le llamó el grupo 0 de la tabla periódica. O sea, tú ves que acá hay el grupo 1, grupo 2, el grupo 8, pero para los gases nobles él le agregó el grupo 0 de la tabla periódica. Entonces, ese fue el ordenamiento que tuvo Mendeleev para esta tabla periódica. Entonces, bondades que tiene la tabla periódica: primer ordenamiento periódico, primera vez que se forman grupos y se forman columnas, ¿ya? Los elementos de un mismo grupo tienen propiedades similares entre sí, ¿ya? Esa es una particularidad. Lo otro es que deja espacios en blanco para elementos que no se habían descubierto y predice o corrige algunos pesos atómicos que habían sido calculados mal en aquel entonces. Problemas de la tabla de Mendeleev: el hidrógeno no tiene una ubicación fija en la tabla periódica, están mezclados los metales con los no metales, no hay diferencia clara entre quién es quién. Lo otro es de que hay periodos con demasiados elementos y hay periodos con pocos elementos. Y algo que se me pasó, por ejemplo, Mendeleev le da mucha prioridad a un solo estado de oxidación de los elementos. Por ejemplo, él menciona que los elementos de este grupo son elementos que forman este tipo de óxido, estos este tipo de óxido, y los de acá este tipo de óxido, pero vamos a ver ya en las clases posteriores que, por ejemplo, el cobre puede formar óxidos que tienen esta forma o que tienen esta forma, pero él le da prioridad solamente a un estado de oxidación y no le da prioridad a otro estado de oxidación. Y lo que sí tuvo un tema más radical con respecto al ordenamiento de Mendeleev es de que se habían descubierto a los gases nobles y esos gases nobles no guardaban un orden estricto del peso atómico, por ejemplo. Entonces se creó un grupo adicional que se llamó el grupo 0 de la tabla periódica, ¿ya? Ahora, un poquito más adelante aparece este señor, Henry Moseley. Henry Moseley empieza a trabajar con rayos X. Si tú recuerdas, cuando nosotros hablamos de los rayos catódicos vienen a ser rayos que se generan en el cátodo, se dirigen hacia el ánodo en línea recta y terminaban siendo un flujo de electrones. Cuando tú tienes al cátodo muy cerca del ánodo, ¿ya?, el ánodo empieza a aumentar su temperatura y empiezan a generarse radiaciones electromagnéticas. Esas radiaciones electromagnéticas son rayos X. Entonces, él empezó a comparar la frecuencia de los rayos X que se habían generado respecto a la carga nuclear de Rutherford. O sea, en ese tiempo no se llamaba con el nombre del número atómico, sino se llamaba carga nuclear de Rutherford. Entonces, él relaciona la frecuencia de estas radiaciones electromagnéticas con la carga nuclear de Rutherford y encuentra que hay una periodicidad en este ordenamiento. Entonces propone que los elementos químicos no se ordenen por el peso atómico, sino se ordenen por el número atómico creciente. Entonces, cuando los elementos químicos se ordenan por el número atómico creciente, se corrige aquella inconsistencia que tenía Mendeleev respecto al peso atómico. Entonces, es un gran aporte el de Moseley, proponer de que las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica del número atómico y no del peso atómico que había dicho Mendeleev.
Mendeleev. Entonces, para Mendeleev, las propiedades físicas y químicas de los elementos eran función periódica del peso atómico. Pero para Moseley, la ley periódica actual, la ley periódica moderna, las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica del número atómico. Henry Moseley propuso esta ley periódica, pero no fue quien diseñó la tabla periódica. ¿Quién diseñó la tabla periódica, chicos? A ver, por favor, a través del chat. ¿Quién diseñó la tabla periódica? ¿Quién se atreve? Nadie. La tabla periódica fue diseñada por Wolfgang Werner, o sea, a ver si debe pronunciarse el nombre de este señor. Se propuso algo así como un concurso de quién diseña la tabla periódica. Si tú entras a internet y buscas la historia de la tabla periódica, vas a ver diseños muy simpáticos de tablas periódicas, pero el diseño actual de la tabla periódica lo propone Werner, ¿ya? La tabla periódica, como la conocemos actualmente, ¿ya? Más o menos tiene esta forma, ¿ya? En esta tabla periódica, los elementos químicos se ordenan según su número atómico creciente. El primer elemento químico, ¿quién es? El hidrógeno. El segundo elemento químico, ¿quién es? El helio. Su número atómico vale 2. Tercer elemento químico, el litio, número atómico 3. Cuarto elemento químico, el berilio, número atómico 4. Entonces, los elementos químicos se ordenan de acuerdo al número atómico creciente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el neo, y así sucesivamente, ¿ya? Hay dos tipos de ordenamiento principales: los ordenamientos horizontales, que se llaman periodos, y los ordenamientos verticales, que se llaman grupos. Los horizontales se llaman periodos, los verticales se llaman grupos, ¿ya? ¿Cuántos periodos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 periodos. Estos señores, ¿ya? Estos señores pertenecen al periodo 6 y al periodo 7 respectivamente. Este grupo empieza con el lantano y como todos los elementos se parecen mucho entre sí, a todo este grupo se le llama lantánidos, ¿ya? Y todos ellos se parecen al actinio, entonces a este grupo se le llaman actínidos. Este grupito que tú ves acá debería estar aquí en la tabla periódica, ¿ya? Es como si tú haces un corte, imagínate, coge tu cuchillito, tu tijera, corta por aquí, esto empújalo hacia la derecha y todo este bloque de acá ponlo en su lugar. Entonces, tu tabla periódica sería bastante larga y no sería fácil su manejo. Además, estos elementos químicos no son muy utilizados. O sea, no es que no sean importantes, sino que no son comúnmente utilizados. Entonces, por eso es conveniente sacarlos a un lado de la tabla periódica y quedarte con los elementos que más empleas. Entonces, tienes en la tabla periódica los elementos químicos se ordenan por el orden creciente de su número atómico. Las ordenaciones horizontales reciben el nombre de periodos y las ordenaciones verticales reciben el nombre de grupos. ¿Cuántos periodos tiene tu tabla periódica? Tiene 7 periodos, ¿correcto? El periodo 6 y el periodo 7 también contiene a los lantánidos y contiene a los actínidos. En el grupo de los actínidos está el último elemento natural, que es el uranio, ¿correcto? El uranio es el último elemento natural. Después del uranio, todos los elementos son artificiales y sintetizados a partir de transmutaciones nucleares, ¿de acuerdo? Ahora, la otra forma de poder clasificar a los elementos es a través de grupos. Un grupo es un ordenamiento vertical. Esto es lo más importante porque Uni da vueltas mucho en este concepto, ¿ya? Un grupo es un ordenamiento vertical. Los elementos de un mismo grupo son químicamente similares entre sí. No idénticos, pero similares entre sí, ¿ya? ¿Qué significa? Por ejemplo, si vamos al grupo 1 de la tabla periódica, olvídate del hidrógeno, porque el hidrógeno no tiene un lugar fijo en la tabla periódica. El hidrógeno puede estar acá, a donde lo ves, puede estar al costado del helio, y en algunos casos, en algunas tablas periódicas, incluso lo colocan aquí en el centro porque el hidrógeno no tiene una ubicación fija o precisa en la tabla periódica. Está aquí porque su número atómico vale 1, porque su configuración electrónica también ayuda a que esté ahí, pero no hay otra razón, ¿ya? Olvidémonos del hidrógeno y veamos a los elementos que tenemos acá. ¿Qué son estos elementos? Metales muy blandos. Coges un cuchillo, coges una tijera, puedes cortar al litio, puedes cortar el sodio, puedes cortar al potasio. Metales ligeros, muy reactivos con el agua, reaccionan violentamente
con el agua y no los vas a encontrar libre en la naturaleza debido a su gran reactividad. Entonces, estos elementos son químicamente similares entre sí. Su comportamiento no es idéntico, pero son muy similares entre sí. Entonces, en un grupo están los elementos que químicamente son similares entre sí. Acá tenemos a los metales más reactivos en la tabla periódica y acá tenemos a los gases nobles, que son elementos que tienen muy, muy baja reactividad, prácticamente nula su reactividad, por eso se llaman gases nobles, por eso se llaman gases inertes. Y recuerda que según la nomenclatura que le dio Mendeleev, ellos también se llaman elementos del grupo cero de la tabla periódica. Entonces, los elementos químicos de los grupos se dividen en dos grandes bloques, o en bloques, ¿ya? Por ejemplo, tienes bloque S, bloque P, bloque D y bloque F, ¿ya? El bloque S, ¿ya? Tiene 2 columnas. El bloque P tiene 6 columnas, el bloque D tiene 10 columnas y el bloque F tiene 14 columnas. ¿Esto se te hace familiar? Sí, ¿verdad? Porque esto nosotros lo trabajamos cuando vimos configuración electrónica. Cuando vimos configuración electrónica, tú tienes el mismo ordenamiento. Por eso el ordenamiento que yo tenía en configuración electrónica, te dije, ese grábatelo, ¿ya? Porque es el mismo ordenamiento que nosotros vamos a trabajar acá. Dime, ¿cuántos electrones admite como máximo en S? ¿Cuántos electrones se admiten como máximo en S? Apúrate, a través del chat. ¿Cuántos electrones se admiten como máximo en S? Habla. Oye, ¿cuántos electrones como máximo admite S? Excelente, Rubén. 2 electrones como máximo. En P, ¿cuántos electrones se admite? 6, perfecto. En D, ¿cuántos electrones? 10, muy bien. ¿Y en F cuántos electrones? 14, perfecto, chicos. Entonces, mira, si él acepta 2 electrones, esto debe tener 2 columnas. Y cierto, hay 2 columnas. P tiene 6 electrones, debe haber 6 columnas. Acá debe haber 10 columnas y acá debe haber 14 columnas. Entonces, fíjate, 2 columnas. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 columnas. Y aquí tú vas a encontrar 14 columnas. Bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Bloque S, P, D y F. Los elementos del bloque S y del bloque P reciben el nombre de elementos representativos. Los elementos del bloque D se llaman elementos de transición y los del bloque F se llaman elementos de transición interna. ¿Por qué? Porque para pasar yo del bloque D al bloque P, tengo que pasar primero por esta transición, por eso se llaman elementos de transición. Y si quiero pasar de S a D, tengo que primero pasar por F. Si tú te acuerdas de la configuración electrónica, sería si, sopa, sopa, se da pensión, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo. El séptimo periodo importante es un periodo incompleto. Volvemos nuevamente, si quieres recordar la configuración. Lo primero es sí, luego es sopa, luego sopa, acuérdate de la mnemotecnia, se da pensión, se da pensión. Luego, se fue de paseo, se fue de paseo, incompleto. O Sofía la pensión, o como quieras llamarlo, no hay problema. El tema es que recuerdes cuál es el orden de la configuración electrónica. Entonces, los elementos del bloque S y del bloque P son elementos representativos, pertenecen a la familia A. Los elementos del bloque D pertenecen a la familia B. Y los del bloque F se llaman elementos de transición interna, bloque F de la tabla periódica, ¿ya? Por favor, levanta tu manito, ¿ya? ¿Quién propone la ley de las tríadas? Levanta tu mano para poder verte. ¿Quién propone la ley de las tríadas? Gabriel, activa tu micro, por favor. Dobereiner. Dobereiner, perfecto. Listo. ¿Quién propone la ley de las octavas? Levanta tu manito. Rubén, ¿quién propone la ley de las octavas? Newlands. Newlands, excelente, Rubén. Apaga tu micro. En la ley de las octavas, o en las octavas, los elementos se ordenaban en grupos de 8 en 8. ¿Verdadero o falso? Levanta tu manito.
Tienes un botoncito ahí abajo donde levantas tu mano. Levanta tu mano. ¿Quién quiere responder? En las octavas los elementos se ordenan en grupos de 8 en 8. ¿Verdadero o falso? Gabriel. Falso. Son de 7 en 7. Perfecto. En las octavas los elementos se ordenan en grupos de 7 en 7. Se le llama ley de las octavas porque el octavo elemento se parece al primero, noveno al segundo, décimo al tercero. Debes recordarlo haciendo alusión a las notas musicales. La nota musical es do, re, mi, fa, sol, la, si, 7, y luego la octava se parece a la primera, novena, segunda, y así sucesivamente, ¿correcto? Listo. Meyer propuso su tabla periódica o su ordenamiento periódico basado en propiedades químicas de los elementos. ¿Verdadero o falso? Levanta tu mano. Si no hay voluntarios, voy a elegir yo mi voluntario. Meyer ordenó a los elementos químicos según sus propiedades químicas. ¿Verdadero o falso? ¿Quién se atreve? Ya fuiste. Entonces voy a escoger. Elegida, Angie. ¿Verdadero o falso? Activa tu micro, por favor. No se atreve. Camila. Falso, claro. Pero a través del micro para poder escuchar. Activa tu micro nada más. Y así, falso. Meyer ordena los elementos según sus propiedades físicas, no sus propiedades químicas. Acuérdate que hace un conjunto de gráficas y esas gráficas ordenan los elementos por su peso atómico, y una de las bondades que tiene la tabla de Meyer es que también deja espacios en blanco para elementos que no habían sido descubiertos. ¿Cuántos periodos tiene la tabla periódica? Levanta tu manito. ¿Cuántos periodos tiene tu tabla periódica? Rubén. 7. 7 periodos. La tabla periódica actual tiene 7 periodos. Es más, aquí está, mira, los periodos. Son 7 periodos, ¿correcto? Los periodos, ¿qué tipo de ordenamiento son? ¿Ordenamientos horizontales o verticales? Verticales. Los periodos son ordenamientos horizontales, ¿ya? Los periodos son ordenamientos horizontales, ¿ya? Estos ordenamientos horizontales, los elementos se ordenan de menor número atómico a mayor número atómico. Listo, tú mismo, Henry, lúcete. ¿Los grupos son ordenamientos horizontales o verticales? ¿Bertí? Horizontal. No, son verticales.